Pues se fue Irene y llega Juan. Y Juan, que es otra borrasca o borrasco o borrasque, pues se ha generalizado las lluvias en toda la península y en los archipiélagos. Y empieza a nevar ya en la mitad norte de la península, lo cual quiere decir que a lo mejor cuando llegue yo esta noche a Teruel, al estreno de nuestra película, pues si no nos nieva, por ahí andará. El aguanieve, que es casi lo peor. Bueno, a mí me gusta, siempre que sea aguanieve con un poco de nieve, que lo veas blanquecino y tal. Eso te da un frío en el alma tremendo, pero es muy bonito en Teruel. Esto en Las Palmas de Gran Canaria no, en Teruel queda bien. Bueno, en todo caso, las temperaturas ya lo anunciábamos ayer. Hoy no es que bajen, es que se hundan, estaban muy altas para estar en enero. Y en Madrid nos quedaremos en 10, pero bajando. La máxima nacional en Canarias, pero nada de 28 grados como hace 3 días, 23, que es lo normal ahí. Y la mínima, pues iguala el pelotón del pasmo la marca de Segovia. Hoy León y Soria, 6 bajo cero. Bueno, recordemos a los bancos y al BBVA, Daniel. Sí, vamos a recordar que el próximo martes 22 a las 11:30 vamos a valorar asuntos como, por ejemplo, bueno, cómo los bancos acompañan y financian a familias, a empresas grandes y pequeñas, a autónomos y a la sociedad civil en general, ¿no? Lo vamos a hacer con esa entrevista a Gonzalo Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de BBVA en España, así que les invito a que no se pierdan esta ya segunda charla donde hablaremos sobre ese papel de los bancos en la sociedad. Ya digo, el martes 22 de enero a las 11:30 con BBVA y contigo, Federico, aquí en Es la Mañana. Bueno, luego les vamos a contar, ayer hizo Feijóo una breve rueda de prensa, yo creo que muy oportuna, diciendo que el Parlamento español, aunque está ahora, digamos, ha recogido en el Senado por obras, el Senado, mira que es feo el Senado. Bueno, no el Senado es muy bonito el edificio, pero el sitio de los plenos parece una cosa de Ikea, que han puesto ahí con ese color Ikea. Dice, bueno, es un color de madera. No, será un buen color de madera dentro de 600 años. Ahora es un color de madera recién traída de Ikea y que la han puesto ahí con esos aparatos que cuando acabas siempre te sobra una pieza. ¿No te ha pasado? O más de una. Terminas un armario. A mí me pasó un armario para los niños largo y yo estaba tan orgulloso de mi obra. Y después de haberme desollado la mano y tal, lo pongo así de pie. Y de pronto veo que en un rincón sí había 2 piezas, que era... Pero si las he puesto todas, y además lo veía. Bueno, pues el Senado lo han hecho así. Es más feo que pegarle a un padre, y a una madre y a sus hijos. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que se está haciendo es el golpe de Estado de Cataluña reproducido. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A los técnicos del nuevo golpe de Estado de Sánchez, sobre todo a Bolaños, pues hablando con los técnicos del golpe de Estado del 17, en este caso al hombre de la Moleskine, famoso, que fue Josep María Jové, que es la mano derecha de Junqueras. Recuerden ustedes que iban a convocar elecciones anticipadas, pero Rufián y la Esquerra se empeñaron en que Cocomocho proclamara la República. ¿Qué le dijo? 30 monedas, 155 monedas, ¿no? De plata. De plata, le dijo. Le dijo Rufián que no lo sacamos de Madrid ni con calzador, no hay manera de que vuelva a Santa Coloma el tío. Ya se ha instalado aquí, no lo sacas del Ardi, pero ni con excavadora. Bueno, pero ahí han quedado, los delincuentes son los delincuentes, y no importa lo que hagan los delincuentes de ahora, perdonando a los delincuentes de antes. El delito es el mismo, suspender la aplicación de la ley. Imagino, ayer se reúne, porque Bolaños ya ha perdido la vergüenza, y entonces se reúnen con los delincuentes más acreditados, con los técnicos de golpe, supongo que para afinar, porque la verdad es que lo están haciendo de una manera muy zarrapastrosa. Sí, en plena negociación de las enmiendas a la amnistía, Bolaños se ha reunido con Josep María Jové, el hombre de la Moleskine, mano derecha de Junqueras, imputado por malversación y considerado por los jueces el arquitecto del golpe de Estado de 2017. La ponencia de la Comisión de Justicia ha aceptado las enmiendas pactadas entre el PSOE y sus socios. Las registradas por Esquerra y Junts para incluir a los condenados por terrorismo se llevarán a debate. El juez de la Audiencia
Nacional ha rechazado en paralelo el recurso de la Fiscalía y mantiene que Puigdemont y Marta Rovira deben ser juzgados por terrorismo. El próximo martes, representantes de asociaciones cívicas denunciarán en Bruselas la amnistía. Cuando ayer dijo Feijóo lo de que ya el Parlamento español parecía el Parlamento de Cataluña, que es el Parlamento de Cataluña cuando hablamos en español, pero bueno, Feijóo debe ser por el atavismo gallego, dice también y Lleida, cuando tiene que decir Lérida, y Girona. Girona es solo el equipo de fútbol, que es un nombre propio, el Girona de Gerona. En español se dice Gerona. Y cuando sea un país extranjero, que al paso que vamos lo será, seguirá siendo Gerona. Igual que solo un hortera dice, voy de viaje a New York. O sea, solo un hortera dice eso. O alguien sometido a la dictadura catalufa, que es también euskérica, galaico-lusa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un asunto menor al lado del asunto fundamental. Porque vamos a recordar que en el Parlamento de Cataluña se vivió algo que técnicamente es como la amnistía. Es decir, la suspensión del orden legal y la creación de las llamadas leyes de suspensión. La ley de amnistía es una ley de suspensión de la Constitución española. Y eso se vivió en Barcelona, se vivió en el Parlamento catalán y además también había letrados allí en el Parlamento de Cataluña. Y es el momento de recordar lo que sucedió. Pablo Planas, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Federico. Bueno, por favor, recuérdanos qué pasó en esos 2 días de septiembre. Yo siempre estoy entre el 5 y el 6 y el 6 y el 7. Siempre el 6 y el 7. El 6 y el 7. Que fue cuando se votan las llamadas leyes de desconexión. ¿Qué sucedió? ¿Qué procedimiento hubo y qué incidentes ocurrieron? Bueno, se presentaron en el Parlamento de Cataluña 2 leyes entre comillas. Una era para poder llevar a cabo el referéndum y después una segunda ley en la que, a pesar de que no se había celebrado ese referéndum ilegal, pues ya se arbitraban las normas de desconexión de la Generalidad. Evidentemente la oposición puso pies en pared y trató de frenar, de paralizar el Pleno, y desde luego los letrados del Parlamento catalán emitieron varios informes y dieron avisos a la presidencia del Parlamento, que en ese momento ocupaba Carmen Forcadell, y a los impulsores de esa norma, que básicamente eran Esquerra Republicana y entonces todavía el PDeCAT, lo que quedaba de Convergencia, que estaban que entonces coaligados. Era el PDeCAT, PDeCatos, mentecatos les llamaban los de la Esquerra, pero que ahora es Junts. Eso es, y estaban coaligados electoralmente en una cosa que se llama, una plataforma que se llamaba Juntos por el Sí, Junts por el Sí. Entonces, esos dos plenos, esos 2 sesiones, esos 2 días fueron los que sirvieron a los golpistas para dar una apariencia de legalidad muy débil, por otra parte, a lo que estaban perpetrando en ese momento, que era un golpe de Estado en toda regla. Y hubo una discusión muy intensa por parte del PSOE y del Partido Popular, entonces, sobre si ese era el momento idóneo para aplicar el artículo 155 de la Constitución o no. Finalmente se descartó y se prefirió esperar a que el golpe estuviera consumado. Sí. Cuando el golpe ya se había producido, porque votar esas leyes, yo creo recordar, no sé si fue Espejo de Ciudadanos, que el que estaba Inés Arrimadas entonces ahí, el grupo de Ciudadanos era muy poderoso y son los que plantaron cara, digamos, de una manera más abierta. Y además llevaban una bandera española que lo ponían ahí en el Parlamento. ¿Qué tiempos aquellos? Eso fue el grupo del PP, lo de la bandera española. Eso era del PP. No fue Espejo Saavedra de Ciudadanos. Espejo Saavedra estaba en la mesa del Parlamento y fue el que trató de impedir que se llevara a cabo esa tropelía. Era Espejo Saavedra y después Carlos Carrizosa y, como decías, Inés Arrimadas, que estaba en ese momento al frente del grupo de Ciudadanos. Recurrieron a todos los puntos del reglamento que destacaban que eso que se estaba en disposición de hacer y que finalmente se hizo,
era absolutamente ilegal, pero bueno, eso no fue obstáculo para que Junqueras y Puigdemont el mismo día 7 de septiembre firmaran el decreto, entre comillas, por el que se convocaba el referéndum ilegal del 1 de octubre. Fíjate, ahora tan enemigos y entonces tan socios en el golpe de Estado, claro, contra España se unen. Ya tenían sus diferencias y sus discrepancias bastante agudas. Puigdemont no entendía a Junqueras evitaba pronunciarse en las reuniones del Consejo Ejecutivo de la Generalidad. Formaban parte ambos de una especie de gobierno paralelo que se llamaban ellos el Estado Mayor del proceso, y ahí andaban a mandoblazos. Eso se agudizó sobremanera, pues en fin, con la desbandada que protagonizó Puigdemont a finales del mes de octubre, y con la decisión de Junqueras, en cambio, de presentarse ante la justicia, citado por la juez Lamelas en la Audiencia Nacional. Claro, bueno, es que no cabía en el maletero Junqueras. Yo es la única explicación que he visto. Ahora, lo asombroso es que el héroe de la huida, es decir, el que huyó, el que desertó, este ahora es el héroe. Y en cambio, el que se quedó y fue a la cárcel, aunque luego lo amnistió su socio Sánchez, encima es como el tonto útil, ¿no? Claro, es que además cunde la impresión en Cataluña de que si fuera por Esquerra Republicana, Sánchez habría sido investido a cambio de unos pocos cacahuetes. En cambio, la presión de Junts per Catalunya, de Puigdemont, pues en fin, es lo que desencalló, provocó la amnistía, y ahora mismo, hace unos días, por la semana pasada, el traspaso o la cesión de las competencias de inmigración. Y eso se atribuye a la posición recia, fuerte por parte de Junts, mientras que Esquerra pues sigue presentándose como un socio fiel al gobierno de Pedro Sánchez, que en fin pues pide como mucho los trenes, ¿no? Que eso ya se considera Cataluña prácticamente el chocolate del loro. Bueno, es que ya total una infraestructura del Estado, si ya nos dan las fronteras, ¿qué más dan los trenes, no? Pero hay una cuestión que conviene explicar, porque hay mucha gente joven que nos sigue y que en el 17 a lo mejor tenían 9 años, entonces claro, no se acuerdan. ¿Quién era Jové y cuál es el papel de la Moleskine en el golpe de Estado y luego en la investigación sobre las responsabilidades del golpe de Estado? Sí, Josep María Jové era como el número 2 del que entonces era vicepresidente de la Generalidad y consejero de Economía, Oriol Junqueras. Entonces, Jové, junto a Luis Salvador, eran los encargados de la ejecución material del referéndum ilegal, y eran también los que tenían que conseguir la financiación posterior, es decir, que Cataluña pues tuviera acceso a los mercados y que hubiera, en fin, que hubiera un día después de la proclamación de independencia en el que hubiera dinero en los cajeros y dinero para pagar a los funcionarios de la Generalidad, etcétera. Entonces, Jové tenía apuntado en una libreta de la marca Moleskine todos los pasos que se iban a producir. Los pasos, por un lado, y entre comillas legales, que la convocatoria del referéndum ilegal, la petición a los alcaldes de que les cedieran locales, la petición o la orden más bien a los directores de las escuelas para que cedieran las llaves de los centros escolares para convertirlos en puntos de votación, en colegios electorales, y con quién se había hablado, que se habían mantenido contactos con diversas entidades financieras, tanto en el Reino Unido como en Suiza, y después el despliegue efectivo que se tenía que llevar a cabo después del referéndum ilegal. Y todo eso estaba en una libreta que los investigadores de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, comisionados por el juez del número 13 de instrucción, del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, hallaron en un registro en la casa de Jové cuando se le detuvo. A Jové se le detiene el 20 de septiembre, que es cuando se produce también la entrada y registro en la Consejería de Economía, que da lugar a los incidentes graves. Claro, incidentes cuando toman cercan la sede y tiene que salir por una terraza, por la azotea,
pero después de varias horas de secuestro. Sí, el registro comienza sobre las 8 de la mañana y la secretaria, la letrada de la Administración de Justicia, no logra abandonar el lugar de los hechos hasta casi las 12 de la noche, cuando además tiene que salir por una azotea y por el Teatro Coliseum, que es un edificio anejo a lo que entonces era la Consejería de Economía, que después se la vendió la Generalidad. Bueno, pues tiene que salir por el Teatro Coliseum, cuya propiedad, pues en fin, puso bastantes pegas, de todas maneras, para que siempre heroico el empresariado catalán, se sabe, siempre heroico en defensa de la ley. Pero eso es para que se vea hasta qué punto había violencia. Bueno, y es que después además los guardias civiles que pues, estaban en el registro no pudieron abandonar la sede hasta pasadas las 5 de la mañana, después de unos gravísimos disturbios y de una actuación de cierta contundencia por parte de los Mossos d'Esquadra. Y todo eso acaba pues con el ingreso en prisión provisional de quienes organizan esas algaradas violentas, que son los Jordis, los famosos Jordis. Jordi Sánchez, que era presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, que era el presidente de Òmnium Cultural. Recuerdo las imágenes de los tíos encima de los coches de la policía pateándolos. Bueno, y es que además no solo destruyeron los coches de la policía, pincharon las ruedas de los jeeps de la Guardia Civil, sino que incluso robaron todo el material que había dentro de los vehículos, y todo ello, pues claro, en presencia impotente de los Mossos d'Esquadra, que se negaban a intervenir porque decía Trapero que se podía causar una masacre, ¿no? Claro. Entonces Trapero, el cómplice del golpe, al que luego han absuelto, incluso le han perdonado la malversación y todo, los del Tribunal de Cuentas, gracias a Teodoro, que echó a Margarita Mariscal de Gante y puso a la Chocano. Pues es que conviene recordarlo, porque es que mucha gente, como dijo en su libro Rafa Latorre, tendremos que jurar que esto sucedió, que lo hemos visto. Pero es que sucedió y lo hemos visto y se está repitiendo. Yo cuando veo ayer a Bolaños con el de la Moleskine, digo, ¿qué le estará pidiendo los datos? ¿Cómo convocar un referéndum para convertir España en República Soviética? Bueno, oficialmente estaban hablando de las enmiendas a la proposición de ley de amnistía, y a Santos Cerdán le tocó negociar con Junts, con Turull, y a Bolaños le tocó el papel de negociar con Esquerra, y Jové, que ahora es el jefe del grupo parlamentario de Esquerra Republicana en Cataluña, en el Parlamento catalán, sigue siendo todavía, digamos, el hombre clave para afrontar cualquier negociación con Esquerra Republicana, y ya participó además en las mesas de diálogo que hubo la pasada legislatura entre Esquerra Republicana y el gobierno. Y además se da la circunstancia de que Jové está pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña precisamente por la organización del 1 de octubre. Y le piden casi 6 años de cárcel por la malversación agravada, porque reformaron el Código Penal, eliminaron el delito de sedición y modificaron el de malversación, pero lo hicieron de manera tan chapucera que se abrió un resquicio para que los jueces se pudieran acusar a Jové y a Salvador de malversación. En fin, ¿no tienes la sensación, tú que viviste aquello, de que la ley de amnistía es la ley de desconexión? Bueno, claro, se produce una curiosa vuelta a la tortilla, y ahora los que actuaron en defensa de la legalidad son los que salen retratados en La Vanguardia, por ejemplo, en esa especie de refrescar todo ese infundio de la Operación Cataluña, ¿no? Y señalan a Mariano Rajoy, señalan a Soraya Sáenz de Santamaría. La fuente es nada menos que Pillarejo. Eso es, sí. Que tiene que trabajo palio. Sí, bueno, pues imagínate, después de Riancho, información vaginal, éxito asegurado. Pues con esas garantías morales, bueno, con eso han construido toda esta basura. Ahora, yo tengo la impresión de que, claro, la ley de amnistía es una cosa tan grave
que en aquella época las leyes de desconexión, recuerdo cuando lo ibais contando aquí, era evidente que tenía que intervenir ya el Estado. Y ahí Soraya, como siempre, no, mientras no pase, Mariano cobardeando en tablas, el PSOE que no quería líos con el PSC, el PSC mirando a otro lado. Luego llega el 155 y ahora resulta que aplicar el 155 es un delito. Sí, en aquel momento Soraya sostenía una cosa que se llamaba la Operación Diálogo. Sí. Que intentaba, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando la masajeaba en público Junqueras? Sí, le daba la masajeo que sí. Casi se licúa. Le daba así masajes en el omóplato. Era una cosa tan obscena, tan zafia, tan cobarde. Bueno, además esta tarada que se cree listísima, que cuando la hicieron luego presidenta de la Generalidad, le dieron el cuarto de las escobas ahí en el Palacio de la Virreina, y iba y se volvía, o sea, no hizo absolutamente nada. No, de ahí funcionó, eso se hizo con un alto cargo y un funcionario, con Bermúdez de Castro y con un funcionario que fue el que cerró las cuentas de la Generalidad. ¿Te acuerdas que decían, hemos tenido un trato estupendo con los de la Generalidad? Dices, pues eran Aragonés, que entonces era un alto cargo de la Consejería de Junqueras, y el Sartadi, los que se ocuparon de presentar la bella sucesora de Artur Mas en esa época. Sí. Madre mía. Que ya ha dejado la política esta. Bueno, sí, por si acaso, por no ir a la cárcel. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pablo, por recordar esto, por actualizar y para que sepa Bolaños que sabemos lo de su Moleskine. Muchas gracias a ti, Federico. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, bueno, vamos a empezar por lo más gordo. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer que el caso Bateraguna, por el que cumplió 6 años y medio de cárcel, fue un caso de lawfare, persecución judicial con fines políticos, urdido para evitar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y garantizar que ETA siguiera activa. No querían que la violencia armada desapareciese. Lo hicieron para neutralizar el potencial político del movimiento independentista vasco. Bechamel añadía, también ha comentado que han perdido los enemigos de la paz social. Imagino que las 900 víctimas de sus compadres también estaban contra la paz y por eso las mataron. Bueno, y él mismo, que es un victimario y un terrorista condenado. Ahora, que encima hay que indemnizarlo. O sea, las víctimas de Otegi deberán indemnizarlo. Tendrán que escotar, pues sí, porque claro, es que lo que él dice, sí, yo no quería, pero al gobierno le hacía tanta ilusión. Que es que me dejé llevar. Exacto. Sí, bueno, sí. El gran Fernando Navarro replicó con una analogía pertinente. Le pasaba lo mismo al estrangulador de Boston. Él quería dejar de matar, pero las mujeres se empeñaban en tener cuello. Ponían el cuello, todas tenían cuello y claro, él las estrangulaba. Exacto. Sí. Bueno, Muy Mona dejó una sentencia dura y escatológica como la que sigue. En España, si trabajas limpiando culos ganas 1.000 euros. Si los lames, 90.000. Pero hay que acertar, ¿eh? Hay que acertar, sí. Porque no todos son iguales. No, y esto no es un arte que esté al alcance de cualquiera. No, hay que acertar el culo del futuro. Que eso no siempre es fácil. Fíjate ahora en Podemos. Claro. Quien lamió lo que no debía, ahora está en la ruina. Claro, Quien supo lamer con visión de futuro, o le tocó la lotería de la nalga, pues entonces, ahora es ministra. Pues sí. ¿Qué te parece? En fin. Me parece extraordinario. Bueno, The Objective publicaba el nuevo cambio de opinión de Pedro Sánchez al ser preguntado por las diferencias entre Junts y Vox en materia migratoria. Pues Pedro Sánchez en 2018 llamó a Quim Torra racista y lo comparó con Le Pen. Ahora dice que Junts ha representado la solidaridad territorial. Bueno, y vamos con José Zaragoza
fino analista que casi todos los días merece podio y se arrancaba contra la oposición. Y el héroe de la Camarga. Sí, porque señor. a este le grababan, ¿eh? A este le Era el grababa. que frecuentaba los bajos de cualquier partido político y política. Y dice de la oposición, son los mismos del 18 de julio, son los mismos de la Falange, son los mismos del movimiento, son los mismos de la Plaza de Oriente, son los mismos de la dictadura franquista, son los mismos de Fuerza Nueva, son los mismos que fundaron el PP, son los mismos de Vox, la derecha de siempre. Ante semejante alarde de redundancia, uno no puede evitar repetir a Greta Garbo cuando Melvyn Douglas, inflamado de pasión, decía en la película de Lubitsch: Ninochka, Ninochka, y ella, observándolo fríamente, decía: usted se repite. ¡Qué golpe! Tú digas Pepita, Pepita, te repites, Adolfo. Sí. Es uno de los momentos cumbre de una película que es una obra maestra. Sí. Es difícil replicarle otra cosa, porque José Zaragoza es una de las criaturas más tontas del universo sanchista y no se cansa de hacer alardes. Y antes no lo parecía tanto, cuando se dedicaba solo a las políticas y no a hablar y perorar. Pero claro, es que las redes sociales han operado un efecto tremendo. Vemos desnudos todos los aparatos intelectuales de algunos y claro, son lo que son. Como dice mi amigo Ricardo, esto es una cosa tremenda. Lo que ha hecho Twitter es descarar a los tontos. Sí, o sea, les ha quitado los complejos. Sí. Y salen generalmente con anonimato, pero a veces no. Se echan al monte y dicen lo primero que les pasa por la cabeza sin parar a someterlo a raciocinio. Pues sí. Bueno, pues es que hablando de tontos y de tontas, claro, es empezar y no parar. Uno de los ejemplares más notables es Marichus Montero, que, ojo al dato, es la vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez. Increíble, sí. Y ayer arremetía contra el principal partido de la oposición con el siguiente argumento: el PP intenta trasladar que la soberanía no radica en el Congreso, sino que radica en el Senado. Es un atentado contra nuestra arquitectura democrática. Claro que la soberanía nacional radica en el Congreso. José María de Pablo explicaba a esta ignara criatura algunos rudimentos de nuestra arquitectura constitucional. Es muy grave que la vicepresidenta se invente la Constitución. Artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Y cómo está representado? Pues lo dice en el artículo 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es una idea muy de Maduro. Esta es mi Cámara. Y como haya otra, fundo otra, porque la soberanía nacional soy yo. Exacto. Claro. Así, esa es la idea. Pero sí, mira que es pollina, y que me perdonen los dueños de burros, que cada vez son más. O sea, no sé por qué el burro se ha extendido tanto. ¿Has visto? Pero que los adoptan. Garzón ha adoptado un burro. Jorgeja, el publicista del escritor Ireno Lozano, porque yo creo que a Pedro Sánchez hay que llamarlo Ireno Lozano, pues también ha adoptado un burro. Sí. Creo que lo ha tenido que dejar porque los vecinos estaban hartos de no poder dormir y tal. Pero bueno, que no sé por qué en tiempos de Cela se estaba extinguiendo el burro clásico y él fundó una especie de asociación por Huelva, en Rute, no sé dónde, que rescataba pollinos y los cuidaba y así se reproducían. Porque el pollino, a diferencia del mulo, se reproduce. Bueno, pero es que ahora ya los adoptan como los cerditos vietnamitas. En fin. Pues sí. Bueno, de todas formas tienes que tener en cuenta que el burro es el animal totémico de Cataluña. O sea, es verdad. Algo tendrá que ver la moda catalana con todo sí, señor, es cierto, disparate. O sea, sí. Y luego, cuando esta pobre criatura discapacitada, se puede decir ya, ahora que es una palabra... Ahora sí, es una clara discapacidad intelectual.
una discapacidad intelectual como esta era la portavoz del gobierno de Sánchez. Yo recuerdo haber acuñado una expresión que decía: a esta portavoz solo le falta hablar. Bueno, pues, está como a un burro, como a Platero. Claro. Platero, Pues ahora, dice Juan Ramón, solo le faltaba hablar. pero además de hablar, también le falta algo que pensar. Sí, En fin. no, es que eso es un poco... Bueno, es que tú ya si empiezas a poner dificultades... Claro, si empezamos a exigir Claro, méritos hombre, es que no. desaforados... Es o que sea, no pues habla, es que no piensa, hombre, es que si encima de hablar tiene que pensar, además no se coloca. Pues no estaría en el equipo de Sánchez. Exactamente. Bueno, al país ya no lo frena ni un mínimo sentido del ridículo. Mira, ayer, para una cita entre poderosos en Davos, se esperaría ver muchos abrigos de marcas lujosas. Quizá por eso la escena que ha llamado la atención ha sido totalmente opuesta. Sánchez llegaba con un plumas de la marca española Homa. Su precio es de 88 euros. No me digas. Se ve que entre los redactores del País ha cundido el síndrome de los votantes de Sánchez. Uno conoció a periodistas competentes en el periódico de Miguel Yuste. Pero es que no queda nadie que se rebele contra estas muestras de idiotez tan acabadas. Bueno, y el ridículo de la nota oficial que sacaron diciendo que los empresarios del IBEX habían ovacionado a Sánchez. Porque oyeron aplausos en una pared. Sí, y era sí. el presidente de CEPSA por un premio. Y cuando Sí, hemos señor. visto las imágenes del cuarto de las escobas, porque aquello, vamos, es que no lo admite ni el servicio. Hay que ver las caras de Sánchez La y Galán cara y de Sánchez Yosuyo Nimaz. El de Yosuyo Nimaz está a punto de pasar a la lucha armada, ¿eh? O sea, lo mira con una cara de decir, no, yo le arranco el gaznate a este payaso. Porque además el otro perora, sin saber de lo que habla, es tremendo. ¿Y qué me cuentas de ese momento que describe perfectamente esa reunión de millonarios, cretinos y payasos, donde solo Milei ha dicho lo que había que decir, de una bruja traída del Brasil, supongo que en primera, enviada por Lula, que hace un rito chamánico juntándolas eso, y luego pasa las manos por encima de los líderes europeos y mundiales? ¿Tú has visto a la bruja? Le falta la nariz del payaso. Sí, O sea, sí. yo dice, pero ¿cómo que una bruja? O sea, malo es que no empezar como antaño con una jaculatoria pidiéndole ayuda a Dios para, no sé, para que fuera bien el pensamiento común. Pero hombre, una bruja traída del Amazonas, de una tribu que tiene un nombre, desde luego, para mí desconocido. Oye, la bruja muy en su puesto, juntando la mano y todos ahí mirándola con interés. Sí, La sí. puñetera bruja, que a lo mejor resulta que es una chica de una favela, que le han dicho que se disfrace, deja el carnaval, se viste de bruja y les hace jamalají, jamalajá, porque ya me dirás lo que saben de la tribu esta amazónica, los petardos de Bruselas. Pues sí, es verdad. Y bueno, de todas formas, no hemos dicho, no hemos glosado en cómo se debe esa foto infame de Pedro Sánchez rodeado con lo más granado del IBEX 35. Pero es que lo más terrible, o sea, es que están ahí apelotonados, decíamos ayer, como piojos en costura, pero bueno, en un cuartucho infame. O sea, pero es que además lo verdaderamente portentoso es que la foto haya sido proporcionada por la Moncloa. Claro, para explicar la ovación que según ellos había recibido Sánchez. Aunque bajo la violencia. Pero es que esa mesa, además, que es la clásica mesa extensible. Yo recuerdo cuando vivía en América, que esas las vendían por $6 en Home Depot. O sea, tú las comprabas y te podían servir para todo. Para una boda, para una oficina. Pues es la clásica mesa extensible baratilla, que valdrá 10 euros en un mercadillo. Sí, sí. Es un tablero con unas patas. Exactamente. Bien. El gran Hughes cuelga en X una observación irreprochable. No se puede relacionar inmigración y violencia, dice la ministra de Igualdad, que vive de relacionar masculinidad y violencia.
Antonio Papel es que no descansa, no hay día sin su afán. España ha hecho un magnífico papel en Davos, donde, por cierto, ya no hay traductores de inglés, idioma universal. No quiero ni pensar en el papelón que hubieran podido hacer Núñez y Abascal del Bracete. A ver, Papel, piensa por ejemplo en el papellón que hizo Javier Milei, que intervino en español y lo hizo con un discurso magistral. Un discurso extraordinario. Lo han seguido 50 veces más que la perorata en pichinglis de Sánchez. Evidentemente. Y tenía muchísimo más sentido común. Hombre, y además empezó a decirles, vengo a decirles que Occidente está en peligro. El peligro se llama socialismo. Y le faltó decir, el socialismo son ustedes, empresarios y payasos. Pero prácticamente se entendió a la perfección. Y llega el otro, se encierra con los empresarios y dice que lo han ovacionado cuando lo han mirado con odio. Es impresionante. Es un falsario total. Sí. Bueno, It's Now or Never le daba la razón a nuestro Papel, quiero decir. Este tío, por Sánchez, es la releche. En poco más de una hora ha tenido tiempo de entrevistarse con Bill Gates, el consejero delegado de Fujitsu, Takahito Tikita. Hombre, de los Tikita de toda la vida. Los famosos Tikita de Tokio, claro, sí. Claro. El consejero delegado de Sanofi, Paul Hudson. El consejero delegado de Siemens, Christian Bruck. Dirigentes de Google, Tom Friedman, periodista y escritor estadounidense, Bloomberg y la cadena NBC de Estados Unidos. Oye. Bueno, hay que recordar a este respecto que la Moncloa llamó reunión bilateral al paseillo que dio junto a Biden 30 segundos en la cumbre de la OTAN en Bruselas. O sea que dos conclusiones. La primera es que sí le dio tiempo a todo eso en una hora. Hombre, claro, si es para hacerse una foto. Claro, la segunda es que este hombre es un virtuoso del eyaculatio precox. Bueno, y hay una cosa, en la foto con Bill Gates, recordemos que es el inquilino más habitual del Lolita Express, el menoreo de Epstein. A lo mejor le dio la dirección de la sauna de su suegro. Bueno, no hay nada mejor que tener una buena dirección. Según claro. Pillarejo, antes de pasarse al delito, bueno, donde siempre ha chapoteado, ahí él grabó a chaperos menores y a políticos en Saunadán. Claro, a lo mejor Bill Gates, que no hay más que verle la cara que tiene, pues a lo mejor desconoce el chaperío marroquí de la calle San Bernardo. En fin, pues esto es lo que hay. Hasta aquí puedo leer, querido Federico. No es poco. En fin, muchas gracias, Santi. Pues hasta el lunes, que ya va a ser otra semana. Sí, señor. Y si les duele algo, seguro que tienen motivos. Menudo día tenemos hoy. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar Tranquiler. Qué bien y qué tranquilos duermen los propietarios en Madrid gracias al Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que se ocupan de todo. Ni siquiera tienen que conocer o tratar a los inquilinos, porque va a ser la agencia negociadora la que se encargue de seleccionar a los mejores y gestionar completamente los alquileres. Así que ya lo sabes, a partir de ahora, a dormir tranquilos todos con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información gratuita, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, después de todo lo que está pasando, anda que no hay motivos para comentar. Bueno, pues queremos preguntar hoy a los oyentes si el Gobierno ignora los informes de los letrados del Congreso, ¿para qué están? Porque los autores... Están los letrados. Los letrados, exactamente, porque los autores del informe son los que están adscritos directamente a la Comisión de Justicia. Son los tres máximos especialistas en el género y además tienen una justificación para que no salgan del Parlamento leyes contrarias a una legalidad superior, que sea la Constitución o la europea, que las dos cosas dicen que vulneran. Bueno, ya sabemos que el letrado mayor Galindo no opina lo mismo, va por otros derroteros. Fernando Galindo, su admirador, su amigo, su esclavo, su siervo. Tal cual. Por cierto, era
la película es Atraco a las 3 y la maciza era Katia Lorich. Ah. De hecho, Analía Gadé, podría haber sido Analía Gadé, pero era no. Katia Lorich. Bueno, es importante también, Federico, recordar que el Parlamento de Cataluña, allí los letrados advirtieron a la mesa de que si aprobaban las leyes, si tramitaban las leyes de desconexión, estarían cometiendo una ilegalidad. Total, además se mantuvieron, pero es que no tuvieron la precaución que han tenido los golpistas de hoy, de quitárselos es quitar de al encima. letrado mayor. Exacto. Que a lo mejor no existe aquella jerarquía en el Parlamento de Cataluña, pero aquí sí existe, que era Fernández Fontecha. Quitaron a Fernández Fontecha y pusieron a este Fernando Galindo, su esclavo, su siervo. Pero tampoco contaban con que los especialistas de la Comisión de Justicia no se iban a callar, iban a publicar su dictamen que va a misa. Que no se arrugasen. Bueno, y tenemos que hablar, hay que seguir hablando de esta cuestión, porque yo creo que ha dado ya un paso más el asunto todo de la inmigración aquí en la Comunidad de Madrid. Estamos viendo un juego sucio, impresionante contra la presidenta, xenófoba, racista. Hoy Francisco Martín, la tacha de racista en el diario Paquirrín Martín, el delegado de Bildu en Madrid, eso que debería meterse debajo de un adoquín y no salir en el resto de su vida. O sea, pero vamos a ver, que es que mentiste, dijiste que no había denuncias de agresión sexual y las hay, les da igual. Esto es Venezuela. A ti te insultan por ser de la oposición, aunque no hayas hecho nada. ¿Ayuso es racista y Bildu no? No. ¿Y Junts? ¿Y el PNV? Y hablar de la lengua de las bestias salvajes y el RH negativo, positivo, y el ADN, como el de los franceses, que dice Polifemo Jonqueras, Alain Delon y Jonqueras, si es que se ve. Bueno, pues 648 91 92 60. Esperamos ya sus comentarios. A la tertulia. Es La Mañana de Federico. Es Radio.